realmente, o sea, es como quien dice ser innovadores, pero no es realmente eso, sino es una métrica que se conoce poco, ¿verdad? Y el FTY, que se calcula varias veces, al multiplicarlo entre sí, se convierte en el RTY. Entonces, este me gusta, hicimos unos proyectos en el banco el año pasado e implementamos estos dos, ¿verdad? Los niveles sigma, que normalmente se conocen como Z, que normalmente van desde cero o desde uno hasta 6, pero recordemos que pueden haber niveles más altos porque eso depende de cuántas desviaciones estándar hay de distancia, ¿sí? Mm. Luego tenemos la capacidad del proceso que normalmente se mide como CP con CPK a corto plazo y también se mide otra que se llama PP y se llama PPK a largo plazo. Estos son niveles sigma que se miden con Z. Estas son defectos por millón de oportunidades, partes por millón, y aquí no está, pero me faltó porcentaje. Entonces, esto, que llevamos 3, 4, 5, porque estos son básicamente lo mismo, es como quien dice que tuviéramos el mismo resultado en 5 idiomas diferentes. Lo que pasa es que se entiende más fácil en partes por millón y en porcentaje que si yo les hablo de un CPK de 1.27, ¿verdad? O sea, esto no, uno podría decir, ok, un CPK entre 1.25, entre 1.33 o entre 1.5 estará bien, ¿verdad? Lo mejor está por acá. El 1.27 está aquí, pero no me está diciendo o no puedo como tener claridad de qué significa eso en cuanto a porcentaje de defectuosos, cuántas están saliendo mal, sino básicamente es otro tipo de métrica que para mí es un poquito difícil de poder interpretar, ¿verdad? Y ahí está lo de partes por millón, es exactamente lo mismo que un porcentaje, solo que en lugar de decir por ciento, vamos a decir por millón. De ahí prácticamente es lo mismo. Cuando veamos estudio de capacidad del proceso, ¿verdad? Nosotros vamos a estar viendo la curva normal de datos, vamos a ver cuál es el límite de especificación inferior y el límite de especificación superior. Y básicamente, recordemos que esto era como el ejemplo de los puntitos que estaba un poquito antes, ¿verdad? Entonces, estos histogramas me dice cuántos datos tengo yo entre dos valores. Entonces, cuando tiene este comportamiento, ojo, cuando tiene este comportamiento de curva normal, que no es siempre, vamos a ver que hay un montón de comportamientos diferentes, ¿verdad? Puede ser logarítmico, puede ser exponencial, puede ser bimodal, o sea, pueden haber un montón de comportamientos distintos, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que vamos a marcar o lo que vamos a evaluar es básicamente qué porcentaje o por cada millón, ¿verdad? Están más allá del límite de especificación superior y más allá del límite de especificación inferior, ¿verdad? Límite de especificación inferior también lo vamos a ver como SL, eh, L y el otro es SL. Ya me recordé, no están así, están como L, SL y como USL, ¿verdad? Lower y Upper Specification Limit, ¿sí? Así es como normalmente los van a encontrar, o igual lo pueden encontrar como límite de especificación inferior y límite de especificación superior, como cualquiera de los dos. Ya vamos a ir viendo eso un poquito más adelante, ¿verdad? Eh, Creo que nos vamos a pasar esto. No me interesa tanto en este momento porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es el RTY. Y básicamente lo que hacemos es, vemos el proceso en diferentes etapas y lo que vamos midiendo es cuál es el rendimiento en cada una de esas etapas por separado. Entonces lo vamos a encontrar como FTY, que es rendimiento a la primera,
o también G es de yield y FT es de first time, o si no lo vamos a ver como yield, pero vamos a ver con el FT abajo. Vamos a encontrar de diferentes maneras. Entonces, en este caso yo tengo una, dos, tres, cuatro etapas. Tengo cuatro rendimientos eh, F, FTY 1, está FTY 2, FTY 3 y FTY 4. Como este rendimiento, la primera básicamente me dice qué porcentaje de las veces salió bien todo a la primera. En este caso, veamos, tenemos 197 de 200 que entraron. Esto me da un 98.5, ¿sí? Entonces aquí tengo básicamente un 0.985 o un 98.5%, ¿sí? Y este lo podemos ver acá. En el siguiente, recuérdense que aquí ya no están entrando 200, sino están entrando 197, porque estamos contando solo las que salieron bien. Y de esas salieron solo 177 bien. Entonces, eso nos representa un 89.85%. Aquí de 177 que entraron, salieron bien a la primera, 177, un 97%. Y en la última, pues tenemos un 100% como tal. Entonces, yo estoy midiendo acá el porcentaje del rendimiento bien a la primera de cada etapa. Y si ustedes se dan cuenta, este es el más bajo. Esto me dice que si yo quiero mejorar este proceso, yo no voy a ir a buscar necesariamente a todos lados. Yo podría concentrarme en la siguiente etapa y entender qué es lo que está sucediendo, por lo cual el proceso pues no está rindiendo bien o el que peor rendimiento tiene. Entonces, en ese nos vamos a enfocar básicamente. Ahora, el rendimiento combinado básicamente es la multiplicación de 0.985 por 0.8985, que es este siguiente de acá, este de acá, por 0.9718 por, en este caso, que es 1, ¿sí? Y eso me da un 94.62. Como es lo mismo para pasar a porcentaje, solo le agrego corro el punto decimal, dos dígitos y listo. Entonces aquí yo tendría mi rendimiento combinado. Básicamente esa es la gran diferencia, aunque yo creo que aquí cometí un error porque sí, no debería ser 98. Aquí me confundí. Sí, es 89 algo. 89.85, yo puse 98.85. Entonces, lástima que aquí no puedo borrar. Aquí me confundí porque aquí es 89.85 por punto 97.18 y el otro es por 1, 86%. Ahí está, ahora sí, había colocado mal el dato. Entonces, esto lo que me dice es, en términos globales, ¿verdad? Este es mi resultado como tal. Pero si yo me voy por cada una de las etapas, en la segunda etapa es donde yo debo de poner más atención. Y aquí alguien podrá decir, pero fíjese que si yo divido 172, pues tengo acá, entre los 200, me va a salir 0.86. Entonces, ¿para qué hago yo esa multiplicación? Si al final yo acá puedo hacer esta división, 172 dividido 200. La verdad es que sí, es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil. Lo que pasa es que en las empresas esos datos no se conocen. Normalmente lo que empezamos a medir es por pedacitos o por cada fase.
Entonces, después vemos o no tenemos directamente esta información, hay que empezarla a desglosar. Entonces, en la realidad, no siempre se tiene esa información. A veces se tiene parcialmente la información en todos lados. Entonces, ahí se hace necesario empezarla a recopilar, ¿verdad? Entonces, teóricamente, la división es más fácil hacerla así, es solo la salida y solo la entrada, pero en la realidad varía bastante y no necesariamente es así, ¿verdad? Luego hay otra variante, que aquí es incluimos no solo las unidades que salieron defectuosas, porque estas digamos que ya no sirven, sino que podemos incluir cuando hay retrabajos, es decir, salió mal, entonces la regreso y la vuelvo a corregir y la vuelvo a meter al proceso. También es otra forma. Todo va a depender de qué tanto nosotros o qué es lo que nosotros eh, queremos mejorar, ¿verdad? Estos indicadores realmente es para que ustedes los conozcan. No, yo creo que no vamos a, como son más indicadores como de procesos reales, a veces no, no los abarcamos más allá que entenderlos o que explicarlos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Esto tampoco lo vamos a ver ahora. Y luego en lo de las aplicaciones me voy a detener porque esto lo voy a ver. Voy a colocar acá lo de la fecha. Hoy es 19 de enero 2026. Pendiente casos de aplicación. Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque quiero que hoy avancemos y veamos esta metodología y ya estemos listos para mañana para poder hacer nuestro ejercicio de trabajo, ¿sí? No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. No, no, licenciado. Listo. Bueno, entonces entremos de lleno a la primer metodología, ¿verdad? Ustedes vamos a ver solamente dos. Yo a veces enseño tres, pero creo que a veces se torna un poquito más complejo. No nos olvidemos de estas cuatro fases para resolver problemas, porque tanto el RCA, ¿sí? Como la metodología de Mike está enfocada en estos cuatro bloques. Es más, ustedes pudieran no abordar directamente de Mike o la herramienta RCA y decir, no, yo lo voy a hacer más sencillo, yo no me voy a complicar y yo voy a abordar los problemas empresariales en estos cuatro bloques y punto, ¿verdad? Eso sería algo igual válido. Y tenemos algunos elementos que hacemos en cada fase: identificar el problema, establecemos el objetivo, formamos el equipo, ¿sí? Y hacemos un plan de trabajo general. Luego en las causas, identificamos posibles causas, las filtramos y validamos las causas raíz. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar bastante nosotros en esto, ¿sí? Luego en soluciones, ¿qué soluciones posibles hay? Eh, las vamos a filtrar, vamos a poner a prueba o vamos a poner en marcha, mejor dicho, un plan piloto y ya luego que esté validado hacemos el plan de implementación como tal, ¿sí? Y luego en la parte de resultados medimos cómo estábamos a un inicio, porque por eso teníamos un objetivo. Lo que vamos a hacer es comparar cómo estábamos antes versus cómo estamos después y ver si logramos cumplir ese objetivo que nos habíamos planteado, ¿verdad? Aquí al inicio. Luego, vamos a ver si hay lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas básicamente es, ok, ¿qué hicimos bien en este proyecto? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué cambios hicimos? ¿Cómo nos adaptamos? Em, en términos sencillos es, ¿qué aprendimos
durante la realización de este proyecto, ¿verdad? Y luego ya se hace la documentación per se, que es decir, ok, vamos a dejar este proyecto en una carpeta, en físico ya casi no se deja, vamos a tener esta carpetita, aquí van a estar los análisis, aquí van a estar las plantillas utilizadas, los diagramas, todo esto que fuimos utilizando, y aquí hay un resumen, ¿verdad? Que nosotros ejecutamos o que nosotros llevamos a cabo, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Ahora bien, aquí es importante porque esta es una metodología, lo que vamos a ver acá. Entonces, si nosotros, esto que aparece aquí, se los digo o me tomo el tiempo de explicárselos, porque muchas veces en las empresas creen que el análisis de causa raíz, ¿verdad? Eh, Solo con eso voy a resolver un problema. Y la verdad es que no. O sea, está la parte de identificar la causa raíz, pero no quiere decir que esta metodología sea solo para identificar la causa raíz. Esta metodología abarca más. Lo que pasa que se centra o el foco más importante o el plus o el valor de esta metodología es la fortaleza que tiene en hacer el análisis de causa raíz, por eso se llama así. Pero es la metodología que se llama de esa forma. Hagan de cuenta que la metodología en lugar de análisis de causa raíz se llama RCA porque en inglés es Root Cause Analysis, pero se llama RCA. Dentro del RCA está la identificación o el análisis de la causa raíz como tal. Entonces, vean, pues metodología básicamente es una serie de pasos que se lleva a cabo para realizar algo, ¿sí? Análisis básicamente quiere decir entender, ¿sí? O quiere decir explicar, ¿sí? Y luego tenemos la causa raíz, ¿verdad? Que esto básicamente la diferencia es que hay posibles causas o hay una causa, pero no puede ser la principal, ¿verdad? Entonces, era acá. Vamos a decir que, aquí lo voy a colocar, que esta es la causa principal, ¿verdad? Entonces, recordemos que aquí hay una relación causa-efecto, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que vamos a ver es una serie de 6 pasos que nos sirve para entender, identificar o explicar dónde están los motivos o la causa principal de un problema que estamos investigando. Entonces, por eso es importante hacer esta aclaración, ¿sí? Entonces, miren, a veces se dice que es una metodología, que es una herramienta, etcétera. Básicamente, para nosotros en este contexto, nosotros estamos hablando de una metodología de 6 pasos, ¿sí? Otra cosa importante, ¿verdad? Muchas veces hay diferentes metodologías porque es como cambian en forma, pero no de fondo. Entonces, dependiendo la situación, hay algunas metodologías que fueron creadas un poquito más ad hoc o más adecuadas a. Entonces, miren, pues cuando nosotros tenemos, yo lo tengo como tallas de camisas, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problemas pequeñitos, utilizamos una herramienta o metodología que se llama reporte A3. Cuando tenemos problemas talla S, que ya pueden durar entre 2, 4 semanas, en realidad podríamos usar cualquiera de estas dos. Evaluamos la situación y decimos, bueno, la abarcamos por RCA o por A3. La diferencia es que con el A3 es cuando ya el A3, perdón, lo usamos, conozcamos o no la causa raíz, ¿sí? O sea, puede ser solo una mejora o una solución. Entonces, vamos a definir cuál podríamos utilizar. Cuando ya es uno talla M, un problema talla M que me dura o resolverlo, podría llevarme 2 a 3 meses, 5 o 6 semanas, un poquito por allí. Eh, no, perdón, 6 semanas es como mes y medio. Sí, más o menos por ahí. O sea, estos tiempos que aparecen, solo ojo, son
como estimaciones que yo he realizado, ¿verdad? En algunos proyectos. Y no es que no haya un RCA que dure más de 12 semanas. Claro, me ha pasado que han durado más o se han tardado más. Pero yo, pues, lo que les quiero decir es lo ideal o lo que considero que funciona mejor, ¿sí? Ahora, ya los proyectos de Mike, sí, en la misma bibliografía nos dicen en algunos lados que deberían de durar 14, 13 semanas, 16 semanas, que es básicamente 4 meses, pero normalmente lo ideal es que no tarden más de 6 meses. Recuérdense que el año tiene 52 semanas, 6 meses quiere decir 26 semanas. Ahora, cuando los problemas ya son muy grandes, y aquí solo les coloco los 3 ejemplos de acá, pero pueden haber más metodologías. Pero puede ser que para un problema muy grande yo lo vaya a desglosar, tenga algunos, puede ser dos o DMAIC, por ejemplo, un RCA o dos o varios, y dos o varios a tres, puede variar. Es más, dentro de un proyecto de DMAIC, yo puedo tener RCAs adentro de y reportes A3 dentro de la metodología DMAIC, ¿verdad? Entonces, les digo todo esto para que ustedes vayan teniendo allí diferentes como enfoques entre probabilidades. Fíjense que a mí me gusta siempre hablar de, digamos, basado o lo que yo hago o en base a la experiencia, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante o por qué se los aclaro? Porque no todas las situaciones son iguales, ¿verdad? Entonces yo les puedo estar diciendo, miren, para mí esto es una talla S, para mí esto es una talla M, pero no es que digamos que en los libros o en la bibliografía esté siempre de esta forma, ¿verdad? Como yo se los mencionaba, esto de acá de entre 3 y 26 semanas, eso sí lo dicen bastantes libros, ¿verdad? Eh, sobre el tema, pero hay muchas cosas que yo les digo, según mi experiencia, qué es lo que me ha funcionado, qué es lo que yo veo que mejor funciona. Entonces, ojo con eso, porque yo no, tampoco soy dueño de la verdad absoluta, tampoco quiere decir que solo lo que yo hago es lo que funciona, ¿sí? Y no hay otra forma mejor. Entonces, por favor, no vayan a pensar eso, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Pues simple y sencillamente del hecho de que si nosotros no atacamos la causa raíz, ¿verdad? El problema vuelve a aparecer. Eso es tan frecuente, bueno, dentro de las empresas. ¿Qué sucede? Cuando algo ocurre, no es que, cuando algo mal ocurre dentro de una empresa, no es que se pongan a analizar, ¿sí? Normalmente lo que hacen es tomar acciones, ¿sí? Es decir, hagamos esto y hagamos esto. Y lo que pasa es que puede ser que en el momentito si les funcione o que algo hicieron, como diría mi hijo grande, 10 cosas random, ¿sí? De esas, puede ser que algunas sí les haya funcionado, pero esta vez, o que les funcione muy, o sea, por muy poco tiempo. Hoy me funcionó y mañana otra vez se vuelve a arruinar, ¿verdad? Entonces, sí es importante abordarlo de una forma bien estructurada, porque eso va a permitir que identifiquemos cuál es la causa principal o la causa raíz y que esto nos ayude a eliminar, ¿verdad? Que el problema vuelva, o sea, eliminar el problema, perdón, y evitar que vuelva a aparecer. A mí me gusta abordar las cosas desde una perspectiva preventiva, ¿sí? Tenemos, o lo abordamos desde la perspectiva preventiva o lo abordamos desde la perspectiva correctiva. ¿Qué quiere decir esto? Correctivo es decir, ya pasó, resolvamos el asunto, ¿sí? Pero eso es, como quien dice, para hoy, apagar el incendio. Y la preventiva quiere decir, ¿qué voy a hacer para que esto ya no vuelva a aparecer? Entonces, tenemos que ser, en algunos casos,
actuar en el momento porque tampoco podemos, si fuese una tubería que tiene una fuga, no vamos a dejar ahí la fuga hasta que encontremos la causa raíz y que todo el líquido se esté derramando, ¿sí? La correctiva es, ok, hay que parar la fuga, ¿sí? O arreglar, hacer que la operación se vuelva a restablecer lo más pronto posible y después de eso ya empezamos a trabajar de la forma preventiva, ¿verdad? Por ejemplo, en algún caso teníamos nosotros un problema con un montón de expedientes que se perdían, ¿sí? Pero esos expedientes, digamos que son de contratos que ya venían de hace años, ¿sí? Los contratos ya están, los contratos ya están perdidos, entonces lo que queríamos hacer era recuperarlos. Entonces implementamos primero hacer un inventario para ver cuántos faltaban, dónde supuestamente estaban, irlos a buscar ahí, si no están ahí, irlos a buscar a otros lugares donde podían estar y así sucesivamente. Total de que esa acción nos permitió recuperar como el 68% de los documentos, pero eso fue correctivo, ¿verdad? Los encontramos. Luego entonces nosotros empezamos a trabajar con lo preventivo, es decir, cómo vamos a establecer la ruta, ¿verdad? Para poder guardar y almacenar correctamente y ordenadamente esos documentos. Entonces, establecimos cuál es la ruta. Obtienes el contrato, lo metes en una bolsa sellada, lo mandas en tal lugar, tiene que ir dirigida a tal lugar, cuando llegue tiene que ver, revisarse cuántos hay, etcétera, etcétera, almacenar y todo eso. Entonces ahí hay dos tipos de acciones. Correctiva es, ok, ya tenemos el problema porque no aparecen los contratos, busquémoslos, pero si nos quedamos ahí, todo el tiempo vamos a tener que estar, nos vamos a tener que estar, pero dedicando a encontrar contratos, porque solo resolvimos una parte, ¿verdad? Resolvimos lo que conocemos como el síntoma, ¿verdad? Aquello que causó dolor, aquello que eh, creó inconformidad, creó el problema y todo eso, ¿verdad? Pero el síntoma ya quiere decir cuando algo sucedió, ¿verdad? Es como cuando ya nosotros tenemos gripe, ya animó, ¿qué hacemos? Buscamos medicina, ¿verdad? Para reducir esos síntomas. Ahora hay algo que para mí podría ser, yo podría decir que es más grave, y es básicamente cuando nosotros tenemos el problema visible y aún no tenemos los síntomas. Los síntomas es la gripe cuando ya tenemos estornudos, cuando ya tenemos mocos, tenemos flemas y todo esto, ¿verdad? Ahí ya está. Pero básicamente el problema visible es cuando nosotros lo vemos y pues nos acostumbramos, ya lo vimos, solo estamos esperando a que pase algo malo, ¿verdad? Ya sabemos que está ahí, tenemos la conciencia de que ahí está, pero no hacemos algo para eliminarlo y eso a veces es peor, ¿verdad? Es como que nosotros tuviésemos o como que nos hubiera dado influenza, o a mí me dio influenza el año pasado y me pegó bien duro, que nos dio influenza o que nos haya dado COVID, pero como no nos afecta, como no tenemos dolores, como no tenemos síntomas, bueno, pues seguimos trabajando y seguimos contagiando a otro montón de personas que sí puede ser que sí desarrollen síntomas, ¿sí? Entonces, aquí estamos mal. O sea, esto no nos sirve de mucho porque aquí ya pasó. Aquí es igual de grave o peor. Estamos esperando a que suceda y nada más. Solo estamos observando el panorama, ¿sí? Luego ya empezamos a ver las causas de primer nivel, ¿sí? ¿Por qué lo vemos como de primer nivel? Porque esta es la forma en la que van apareciendo y esta es la forma en la que nosotros deberíamos de ir resolviendo. Entonces, las primeras que nos encontramos, por eso se llaman de primer nivel, ¿sí? Aquí ya empezamos a preguntarnos por qué pasará, qué será lo que está sucediendo y por qué esto y etcétera. Pero no estamos abordándolo desde ninguna perspectiva técnica. Cuando ya decidimos implementar algunas herramientas como el famoso 5 por qué, el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado o el famoso Pareto, esos tres son famosísimos porque mucha gente
los conoce superficialmente, los ha oído mencionar y no sé quién les vendió la idea o por qué piensan de que con utilizar esas tres herramientas ya encontraron la causa raíz, ¿verdad? Esto solo es un pedacito, una pequeña parte, son herramientas que nos sirven para llevar a cabo el análisis de causa. Ahora bien, ya cuando nosotros profundizamos más, lo hacemos de forma estructurada, como en el reporte A3, como en esta metodología que vamos a ver, o una metodología DMAIC, ahí sí podemos llegar a eliminar la causa raíz, porque no son solo herramientas aisladas, ¿sí? Son metodologías bien estructuradas, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es el enfoque de la metodología del análisis de causa raíz. Y también podríamos decir de la metodología de Mike de SITC, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de las cuatro fases para resolver problemas y básicamente esas cuatro fases están desglosadas en estos seis pasos. El paso número uno es definir el problema. Recordémonos que en la definición del problema, sí, nosotros también vamos a encontrar el planteamiento de los objetivos y establecer el equipo de trabajo. Sí, eso básicamente en términos sencillos vamos a hacer en este primer paso. Que esto pertenece, ¿sí? Al paso uno de las cuatro fases. Luego vamos a identificar las causas. Aquí lo que vamos a hacer es, de todas las causas que podrían, o digamos, hacer como nuestro primer análisis o nuestra primera investigación a priori, ¿verdad? Que es el paso dos, de cuáles podrían ser las causas, ¿sí? En el paso 3 lo que hacemos es buscar cómo comprobar o validar que realmente esas causas son las causas raíz como tal. Pero si se dan cuenta, eso básicamente es el paso número 2, ¿sí? Luego tenemos la parte de las soluciones, ¿sí? Y aquí vamos a hacer primero una identificación de qué soluciones deberíamos de implementar y luego hacer un plan de trabajo para implementar, ¿sí? Y esto del plan de trabajo también se los expliqué la semana anterior, ¿sí? Luego, por último, tenemos la evaluación del resultado, que es básicamente el paso 4 de nuestras cuatro fases y es ver qué es lo que logramos obtener, si cumplimos con el objetivo, si qué beneficios podríamos tener, etcétera, ¿sí? Eh, Tomémonos un pequeñito break de 5 minutos acá. Son las 9, entonces empezamos a las 9:25.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las 6 fases o los 6 pasos de la metodología como tal. El paso número 1, describir el problema de una forma. No sé si ahora sí, es que ahora ya me escucho. Ya me aparece aquí que ya funciona esto. Miren, pues, el paso número 1 es describir el problema de manera clara y concisa, ¿verdad? Esto quiere decir, no tenemos que divagar, no tenemos que hablar de más, tenemos que hacer perdón, tenemos que redactarlo de una forma más técnica, por decirlo así, ¿verdad? No solo de decir lo voy a redactar y listo. No, tiene que tener cierta estructura. Y para darle esa estructura, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar una herramienta en específico, que ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Vean, aquí nos dice de esta fase que queremos tener el problema descrito, conocer quiénes van a trabajar, porque esto se va a hacer siempre en equipo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos hacer? ¿Cómo lo pensamos abordar? Ya tenemos las 6 fases, pero de igual forma deberíamos de tener una plan de trabajo, es decir, cómo tenemos pensado nosotros abordarlo. No sé si esta la tengo actualizada o no, pero vamos a ver. Ahí está. Este es un plan de trabajo que se podría utilizar. Es como de alguna manera un ejemplo, ¿verdad? Yo casi siempre lo utilizo, estas de acá no las utilizo tanto. Este era con un cliente en específico que la usamos, pero aquí están, si ustedes se dan cuenta, las 6 fases. Es más, lo que hacemos nosotros para saber qué tanto vamos avanzando, vamos evaluando para el proyecto, ¿verdad? O establecimos como si fuese un checklist o algo similar, algo estándar acá, y a esto le estábamos asignando un peso, y cuando ya lo teníamos completado, ya lo íbamos chequeando, o si valía 5 puntos de esfuerzo y ahí llevamos 3 de 5, entonces vamos agregando esto acá. ¿Verdad? Es una forma que yo utilizo, ¿verdad? Para poder cuantificar tanto nosotros vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos de estos enfoques o estas metodologías en realidad dependen o mejor dicho, están enfocadas en tener una forma estructurada de ir haciendo las cosas, ¿verdad? De hecho, aquí está la plantilla que es la que vamos a ver del planteamiento del problema. Entonces, tenemos que ser específicos y objetivos, nada de estar especulando, eso es uno de los errores más grandes, ¿verdad? Desde redactan el problema y ahí mismo incluyen el por qué es. Dicen, el que el problema se dio que el cliente se quejó porque tal y tal y tal cosa, ¿verdad? O en algunos casos, o en la mayoría, mejor dicho, ya incluyen o empiezan a incluir la causa dentro del problema como tal. Pues hasta el momento, si repasamos las 6 fases de la metodología, estamos aquí en el paso 1 y no estamos acá. O sea, no hemos identificado ni mucho menos validado causas. ¿Sí? La idea es que el equipo sea multidisciplinario. No se necesitan equipos tan grandes. De hecho, no todas las personas que participen necesariamente en el equipo tienen que estar todo el tiempo. Está como el equipo le llamamos a veces, como decir los titulares. Y luego tenemos otros miembros que no van a participar todo el tiempo, ¿verdad? Sino van a estar en actividades muy específicas, ¿sí? No, no es necesario que los tengamos todo el tiempo. Ya hablamos del plan de trabajo, que sea retador, ¿verdad? Pero también con un tiempo definido, porque si no les ponemos tiempos, uy, nos empezamos a tardar
N cantidad de veces. Sí, o a retrasar, perdón, N cantidad de veces, N cantidad. Y aquí pues tampoco estamos buscando culpables como tal. Estamos buscando es resolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el kickoff, que normalmente, bueno, normalmente nosotros le llamamos kickoff o el arranque del proyecto, ¿sí? Luego, aquí, bueno, esto debería estar como quien dice antes de, pero esto es como quien dice lo que pasa es que en algunas empresas se empiezan a identificar los proyectos, cuáles son las oportunidades y luego identificamos quién va a ser el equipo que lo va a trabajar, ¿sí? Luego vamos a la parte de la planificación y luego nos vamos a redactar el problema como tal, ¿sí? Esto es más de caso en específico, entonces lo vamos a pasar. La herramienta que vamos a utilizar, ahora sí, vamos a redactar el problema utilizando esta herramienta. Sí, esto lo van a hacer ya ustedes mañana. Esta herramienta se llama 5W más 1H creativamente porque 5 palabras o de las 6 preguntas, 5 comienzan con W y una comienza con H. ¿Sí? Esta herramienta se puede utilizar para varias situaciones distintas. ¿Sí? Eh, También se puede utilizar para un plan de trabajo, etcétera, etcétera, para varias situaciones en particular. ¿Sí? Pero consta de hacerse 6 preguntas e ir respondiendo esas preguntas junto con el equipo. Luego que ya tenemos claridad, que ya respondimos cada una de ellas, que todos estamos claros, entonces ya con esto procedemos a armar la redacción del problema común. ¿Dónde fue encontrado el problema? Puede ser la ubicación geográfica, puede ser el proceso, puede ser un lugar físico, etcétera, etcétera. Algo que nos eh, describa, o vamos a ver, pero estoy pensando, algo que nosotros podamos utilizar para que la persona o las personas a las cuales le estemos explicando puedan mentalmente posicionarse en el lugar, ¿sí? Yo no conozco, yo estoy siendo parte del equipo y no conozco, no entiendo ese dónde, porque no lo conozco, allí es esa oportunidad para irlo a conocer, ¿sí? El qué es describir de una manera así corta y concisa qué pasó. Por ejemplo, el cliente se queja, ¿sí? O sea, no hay que detallar tanto, tenemos que ser así muy puntuales con fines de ir aclarando. Y luego, aquí el orden puede cambiar igual, ¿sí? Pero el cómo me describe el por qué, el qué, perdón. Entonces yo aquí puedo decir, es que el cliente entra, pide un ticket, se tardan mucho tiempo en atenderlo y luego resulta que no tenía que ir ahí, lo mandan a otro lugar y el cliente se molestó. Entonces aquí que estoy diciendo, el cliente se quejó, se molestó y aquí estoy describiendo cómo es que se molesta, ¿sí? ¿Quiénes están involucrados? Esto me sirve normalmente para poder saber quiénes van a ser miembros del equipo o quiénes nos pueden apoyar al equipo, ¿sí? Em, si fue algo puntual, le podemos colocar la fecha, ¿sí? Pero si es algo recurrente, porque hay dos tipos de casos acá, cuando es una cuestión muy puntual, pero que fue, digamos, como muy complicada o el impacto fue alto, por ejemplo, un accidente con una persona, o cuando es algo que ocurre frecuentemente y lo que queremos evitar es que siga sucediendo, ¿sí? Entonces aquí puede ser una fecha, de lo contrario, puede ser, por ejemplo, en el último mes, en el último trimestre. Yo siempre le pregunto a mis clientes, miren, ¿cuál es la información que tiene a la mano? De un mes, de 2 meses. Miren, tengo la información del último mes, que fue la que recopilamos. Ok, entonces hablemos del último mes, ¿sí? Y el por qué nos sirve para poder justificar de alguna manera el por qué es importante resolver este problema. ¿Sí? Básicamente, recuerden que esto es hacer un proyecto. Y cuando hablamos de aquí del impacto, puede ser, si son quejas, se han tenido
N cantidad de quejas en el último trimestre. Yo prefiero que sean valores numéricos, ¿verdad? Porque eso es más objetivo. O, por ejemplo, podría ser también otro valor, cuánto estamos perdiendo, ¿verdad? Cuánto nos podríamos ahorrar, cuánto impactaría el negocio, etcétera, etcétera. Pero hay dos formas de ver el impacto en Six Sigma. Uno, básicamente, el tipo de ahorros. Si son duros, ¿sí? O si son ahorros blandos. Entonces, los duros es pisto, cash, plata, ¿sí? Y los blandos, digamos que esto es con lo que podemos disponer. Si yo me ahorro, ¿sí? Son ahorros duros, si yo me ahorro $100,000, ¿sí? Quiere decir de que en algún momento esos 100,000 los podemos utilizar para comprar algo más o para invertirlo para algo, ¿sí? Si son blandos, es una representación, por ejemplo, yo tengo a 10 o a 100 personas y cada persona hace una hora extra, perdón, tengo a 100 personas y las 100 personas trabajan cierta cantidad de horas, por ejemplo, pues en un día 800 horas. Pero resulta que dos de esas horas, es decir, 400 aproximadamente o algo por ahí, las utilizan para hacer actividades que no me generan valor. Entonces yo voy a eliminar esa actividad que no genera valor y los voy a liberar. Pero es lo que estoy cuantificando es cuánto dinero representa esas 2 horas, que no es que ya no les pague, pues se las voy a seguir pagando, ¿verdad? Entonces, estos se conocen como los ahorros blancos, ¿sí? 200 horas creo que deberían de ser. Si son 800, digamos que 200 horas están haciendo actividades que no generan valor. Entonces yo les estoy pagando por hacer algo que no genera valor. Entonces no es que les deje de pagar, sino que la idea es que dejen de hacer actividades que me representan N cantidad de plata que no generan valor y que se dediquen a hacer otras que sí generan valor. Otra que normalmente sucede es que no es que se liberen o que tengan esas 2 horas libres ahora o esas horas que las tengan libres, sino que tienen tanto trabajo, recordemos de la sobrecarga, ¿verdad? Tienen tanto trabajo que no pueden atender lo que es realmente importante. Entonces la idea es irle quitando lo que no genera valor para que realicen solo lo que genera valor y decir, ok, les estamos pagando por hacer actividades que sí generan valor. Pero eso no representa plata, eh, digamos, como tal. Y, la otra perspectiva es que hay dos formas de generar impacto financiero, ¿verdad? Uno es básicamente ahorro y el otro es aumento, ¿sí? De los ingresos. Entonces ahí tenemos básicamente dos perspectivas diferentes, 4 elementos que deberíamos de considerar en el porqué. Entonces la idea es que nosotros podamos responder estas preguntas en conjunto con el equipo. Créanme que esto es lo que ayuda a dar eh, esa claridad dentro de los proyectos, ¿verdad? Dentro de los problemas que nosotros queremos resolver. Luego, yo estoy seguro que ustedes han escuchado de la técnica SMART. Entonces, yo sé que la han escuchado tal vez aquí, o a veces el significado de las letras varía un poco. Yo recuerdo que tengo un libro que se llama Técnica SMART. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, mm, no, yo me recuerdo que tenía un libro que se llamaba algo así como la técnica SMART. Si lo encuentro, se los paso. Criterios SMART. Ah, este creo que es. Ahí está. Sí, los criterios SMART. Vean, aquí me dice específico, medible. Aquí es asignable, pero para mí es, aquí, para mí es, o el Six Sigma es alcanzable y el R es relevante. Y aquí tenemos asignable, realista. ¿Sí? Entonces cambia un poquito, pero
déjenme ver, yo recuerdo este librito, lo leí hace un montón de tiempo y hay diferentes enfoques. Entonces, ambicioso, vean, realista, y aquí está como asignable, y aquí está como realista, y ambicioso, este tal vez, alcanzado, creación de una página es verdadero desafío, puesto que, sí, hay como, aquí hay más, miren, motivante, aquí están las variantes, alcanzable, ¿sí? Y relevante. Entonces, ahí es donde tenemos el, los cambios con respecto a este de acá. Déjenme ver. Voy a seleccionar. Ustedes son el grupo que se llama Six Sigma A, ¿verdad? Sí, porque ahí está Galvez. Ahí está. Se los pasé por WhatsApp por si en algún momento les sirve. Entonces, miren, pues, específico es el qué, pero también la dirección. O sea, si son quejas, ¿qué quiero hacer con esas quejas? Aumentarlas, mantenerlas o disminuirlas. Normalmente en Six Sigma no usamos mantener, entonces puede ser aumentar o puede ser disminuir. Entonces aquí tenemos que responder el qué es lo que queremos lograr y la dirección, ¿sí? Si queremos aumentar o disminuir. Medible es cuánto, ok, si son número de quejas, yo quiero primero reducir quejas, ¿sí? Eso es específico. Quiero ser, perdón por la letra de ustedes, quiero ser medibles de 25 al mes a 10 quejas por mes, ¿sí? Esto es medible, ¿sí? Luego, alcanzable. Ah, ok, ¿será que puedo pasar de tener 25 quejas al mes a 10 quejas al mes? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a ver los registros anteriores y ver cuántas quejas normalmente se tenían. Por ejemplo, si estamos hoy en enero de 2026, yo puedo decir, veamos en el 2025 qué datos tenemos. Y resulta que hasta octubre del 2025 teníamos 4 o 5 quejas al mes y ahora estamos hablando de 25. Quiere decir que en algún momento sí se lograron tener 4 o 5 quejas en un mes. Quiere decir que bajar de 25 a 10 debería ser algo que sí se puede alcanzar, ¿verdad? Eso básicamente quiere decir el alcanzar. Hay que ser desafiantes, pero tampoco, si nunca hemos tenido menos de 20 quejas, pasar de 25 quejas a cero en 2 meses, creo que eso tampoco es algo que pudiera ser también muy realista, ¿verdad? Luego, en la parte de relevante es, ok, lo que tenemos que hacer en este caso es una especie de checklist y evaluar si este objetivo que estamos planteando de reducir quejas, que en este caso de satisfacción al cliente, va hacia la misma dirección de la empresa. Puede ser que la empresa eh, esté enfocada en, no sé, en disminuir tiempos de entrega y que nosotros estemos haciendo actividades, digamos, encaminadas para ahorrar costos. Sí, entonces no están empatados. Por eso es que es bien importante que todas las personas dentro de la empresa, no solo los altos directivos o los altos niveles, conozcan, ¿verdad?, cuál es o cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, hacia dónde va. Si la empresa quiere ahorrar costos, pues vamos a buscar ese ahorro de costos, ¿verdad? No me voy a poner a hacer yo proyectos de inversión si lo que la empresa quiere es ahorrarse costos, ¿verdad? Y la temporalidad, pues básicamente nos habla de en cuánto tiempo podemos lograr obtener ese resultado. Y aquí, pues yo creo que si estamos haciendo un proyecto de IMAC, ya sabemos más o menos entre 4, 5, 6 meses. Si estamos haciendo un proyecto de RCA, puede ser 4, 6, 8, 12 semanas, tal vez como máximo, pero por lo menos tenemos estimado
Claro, hay RCAs que duran 4 semanas y otros que pueden durar 10, 12 semanas. Entonces es como tener claridad de qué queremos lograr en ese o en el bloque de tiempo, podríamos decirlo así, en el que nosotros queremos trabajar o queremos realizar esta mejora o este proyecto, ¿verdad? Y claro, hay otro montón de herramientas, ¿verdad? Esta es la que nosotros principalmente utilizamos los objetivos SMART. Más adelante vamos a ver los diagramas de proceso y los IPOC. Tenemos la matriz RAS y eso lo vamos a ver principalmente en la fase de mejorar junto con el diagrama PCI, que es casi que lo mismo, matriz de asignación de responsabilidades. Tenemos el cronograma, que puede ser un resumen del plan de trabajo. Un cronograma es esto para qué fecha va a estar, esto para qué fecha va a estar, esto para qué fecha va a estar, y así sucesivamente. Pero ojo, porque aquí estamos hablando del plan general del proyecto. Cuando nosotros lleguemos a la fase de mejorar, ahí hay que hacer el plan de implementación de la mejora per se. ¿Sí? Podemos tener un Gantt, que ya este sí es un diagrama de Gantt, ¿verdad? Pues un plan general del proyecto, quiénes van a participar y hay otra herramienta que se llama SNOES, que esa la vamos a ver principalmente cuando entremos a Six Sigma. Pero es una variante de, de esta herramienta del 5W más 1H. No es una variante, es como un complemento a la metodología como tal, ¿sí? Luego entonces pasamos a la fase de encontrar las causas, ¿sí? Y aquí lo vamos a hacer, o todo este bloque, paso 2 y 3 básicamente es identificar posibles causas, las filtramos y nos quedamos con las que podrían ser, y por último nos quedamos o vamos identificando cuál de todas esas son realmente las causas raíz, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Mm, Todo bien. Todo bien. perfecto. Mire, pues esto de la identificación de causas, yo les voy a enseñar mañana, porque yo creo que no nos va a dar tiempo, eh, un caso de estos, para que ustedes lo tengan ahí de referencia, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es básicamente lluvia de ideas, diagrama de afinidad y técnica multivoto. ¿Para qué? Para identificar todas las posibles causas, ¿sí? La idea es tener muchas, ¿sí? Muchas, claro, ya todos saben de qué se trata el problema, todos saben qué es lo que queremos resolver. Entonces, claro, van a haber muchas, pero enfocadas al problema como tal, ¿sí? Entonces queremos una lista de muchas causas. Otra parte importante es que en esta etapa lo que queremos también es conocer el proceso, por eso hacer diagramas de flujo de proceso o identificar a partes interesadas, eso es más de DMAIC, pero también, miren, cuando uno aprende DMAIC, o sea, todo lo que aprende lo aplica en cualquier herramienta que utilice o en cualquier metodología, o sea, no es que uno diga, ah, esto es DMAIC y solo lo voy a utilizar para ciertos casos, ¿verdad? Un segundito, si lo estoy haciendo algo acá. Perdón ustedes.
Entonces, les decía, o sea, siempre, todo lo que uno aprende, la verdad es que lo va aplicando dentro de las diferentes metodologías. Entonces, lo que yo quiero lograr es que ustedes entiendan cuáles son las formas y que no se queden solo y digan, es que tengo que hacer un proyecto Six Sigma. Ustedes entiendan, perdón, cómo resolver problemas y que usen todo el montón de herramientas que tenemos siempre y cuando les vayan a funcionar, ¿verdad? Yo siempre he dicho, una clave para saber si una herramienta es buena o se adecua a lo que quiero hacer es porque me lo hace más fácil, porque la entiendo bien y me permite avanzar. Si queremos implementar una herramienta que no le entendemos o sentimos que lo estamos haciendo solo porque hay que hacerlo o algo similar, o sea, definitivamente esa no es la herramienta. Puede ser que hayan otras herramientas que sí me van a funcionar mejor. Entonces, también es importante, perdón, conocer el proceso y la parte de diagramación del proceso, ¿verdad? No creo que vayamos a entrar tanto en la diagramación de los procesos, porque esto creo que es algo que se hace más en la realidad, ¿verdad? Yo les puedo poner casos, pero en la vida real no funciona así que me den una hojita y voy leyendo y voy identificando. Eso es algo más eh, académico, ¿verdad? La verdad es que diagramas de flujo de procesos aprenden mucho ya implementando dentro de las empresas, pero lo que yo puedo hacer es decirles cómo podemos hacer un diagrama de flujo de proceso, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque real, ¿verdad? Y pues eso ya les permite a ustedes ir avanzando, ¿verdad? Entonces la idea es tener muchas posibles causas. Aquí son algunos ejemplos, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces miren, pues todo debería de partir en la fase 2 con una lluvia o tormenta de ideas. A mí me gusta hacerlo con papel y lápiz, todos en post-it, vamos escribiendo las posibles causas. Yo como, por eso es de que los apuntos que ustedes hacen los hacen a mano. Y creo que es la mejor forma de terminar de entender qué es lo que realmente uno está haciendo, ¿verdad? En digital, créanme que no funciona tanto eso de estar apuntando en la computadora, tampoco funciona bien, ¿verdad? Se los dice alguien que toda su vida ha utilizado o ha hecho un montón de garabatos, o sea, yo, miren, de veras que no les miento, todo lo vivo apuntando, vivo haciendo un montón de anotaciones, voy haciendo un montón de esquemas, ¿verdad? Y todo esto me sirve a mí un montón. Vean, sí, vamos a ver si tengo ahí algunos de diagramas de procesos. Cuando yo empiezo a idear cosas, sí, básicamente, por ejemplo, esto lo hice claro que no se ve por la cámara, pero eso lo hice para hacer una presentación, cómo iba a ir desglosando cada una de estas, iba a ser una diapositiva. O sea, para mí, de veras, es la mejor forma de poder entender algo. Incluso ahí cuando hago anotaciones para hacer diapositivas, vean, estas son, ay, no se logra ver, pero son como se logran ver, son como de estadística. Pero estas son para unas presentaciones que iba a hacer en unas diapositivas para ir explicando algunas cositas. Bueno, entonces, sí, es una buena forma ir usando lápiz, papel o marcador, lo que sea. Luego, lo que vamos a hacer es que las vamos a ir agrupando, ¿verdad? Vamos a pasar de estar desagrupados a estar agrupados. Voy a tratar de no mostrar como tal, aquí lo tengo, pero eso lo vemos después. Vamos a ver, RCA, ejemplo. Ahí está, RCA ejemplo. Ahí está, miren. Entonces teníamos un montón aquí está un poquito más resumido, pero teníamos un montón de ideas anotadas, porque esa es la otra herramienta que utilizo cuando lo hacemos virtual. Entonces teníamos todas las ideas desordenadas y lo que pasamos fue, o lo que hicimos, perdón, fue convertirlo o clasificarlos. Ahí está, estas son posibles causas que tienen que ver con las personas, estas con los procesos, estas con recursos humanos y esta pues con un proceso de outsourcing o un equipo tercerizado. Entonces, lo que hicimos fue básicamente pasar de esto a esto que está acá. Obviamente aquí ya están
ordenadas, entonces aquí ya no están, ay Dios, como estaban aquí a un principio, ¿verdad? Entonces hacemos esto, luego de esto, lo que hacemos es, todo esto es explicarle lo que ya les mostré. Luego lo que hacemos es una votación. Vean, aquí tenemos por categorías. Entonces lo que le pedimos a las personas es que hagan una votación. No sé si en este ejemplo yo tengo alguna. No, este no tiene votaciones. Vamos a ver, no me recuerdo si tengo alguno que pudiera tener votaciones. Creo que ninguno va a tener votaciones. Vamos a ver, no. Bueno, la idea es que aquí yo les doy 3 puntos a ellos para poder votar o a cada persona. Y entonces, aunque están por categorías, cada post-it es una posible causa. Entonces, lo que hacemos es darle, por ejemplo, va a depender, ¿verdad? Ustedes, si son muchas, les puedo dar 3 por categorías, si son muchas categorías o son muchas ideas. Créanme que me he topado con grupos de 15, de 20 personas que ya se imaginarán, 8 ideas les pido a cada uno. Podrían tener eh, un montononón de ideas por categoría. Entonces a ellos les doy, por ejemplo, 3 puntos por cada categoría de las que hayan identificado, es decir, ahí está. Por ejemplo, si aquí hay 20 post-it, pues les doy 3 puntos y que ellos le van colocando como el voto, ¿verdad? A las que consideran que son las más probables. Entonces vean que acá tenemos por, por categoría, cuál es la categoría más votada, por decirlo así. Pero también tenemos, por ejemplo, por post-it. Hay veces que los post-it son muy parecidos o se repiten. Eso cuenta también como un voto, ¿verdad? Entonces, la idea es que vayamos pensando entre los miembros del equipo cuáles son las eh, causas que consideramos que son las más probables, ¿verdad? Entonces, las posibles causas son todos los posts. Lo que hacemos es identificando probables causas que son, podríamos decir, nuestro primer filtro, ¿sí? Y luego de eso, hacemos un análisis que se llama ¿por qué? ¿Por qué? Que es una variante del famoso 5 porqués, ¿sí? Donde nos decían de que nos tenemos que preguntar algo y responder y después volver a preguntar y responder, pero 5 veces, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de cosas bien específicas o bien sencillas, sí, ahí nosotros sí podríamos utilizar un YY, porque 5 preguntas y ahí llegamos. A la tercera o cuarta ya tenemos la respuesta. Pero aquí estamos hablando, ¿verdad? De que alguien se cruzó el rojo en un semáforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba tarde al trabajo. ¿Por qué iba tarde al trabajo? Porque se despertó tarde. ¿Por qué? Porque no sirvió, no funcionó la alarma. ¿Por qué? Porque no revisó una noche antes. ¿Por qué? Porque lo olvidó. O sea, qué bonito que que los problemas empresariales se resolvieran así de sencillo o con 5 preguntitas y ya se tuviese dicha respuesta, ¿verdad? Denme un par de minutitos ustedes.
Listo ustedes. Entonces, me les decía que qué bonito fuera que con el 5 por qué se pudiera resolver todo esto. Esta es una variante que se llama por qué o why. Y básicamente, miren, aquí qué fue lo que pasó. Aquí están digamos, este es el punteo que se les dio, porque fue con otra técnica. Estos son los de los punteos más altos, y estos los trasladamos para acá. Miren, estos no se encuentran candidatos, no se encuentran candidatos. Entonces aquí lo que hacemos es no solo preguntarnos una vez y dar una respuesta y después preguntar y dar otra respuesta, porque nos iríamos solo por acá. Y es probable que no lleguemos a nada. Miren, acá tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Lo que hacemos es, nos preguntamos una vez y esto puede tener varias respuestas. Esto también, si hacemos una pregunta, puede tener varias respuestas. Este también puede tener otras, este puede tener una, pero este puede tener dos respuestas. Luego algunas se relacionan con otras. O sea, aquí no tenemos 5 respuestas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y eso que esto, o sea, este es un ejemplo bien pequeño para esto. Aquí tenemos otro caso para la otra posible causa y otro para la otra posible causa. Entonces, cuando hacemos nosotros ya este análisis, ya llegamos a las causas potenciales que están aquí marcadas. Potencial, potencial, potencial. ¿Sí? Que son solo estas de acá, estas tres. Entonces es como otro filtro, pero aquí no hay un 5 por qué de que me hago 5 preguntitas y ya tengo la respuesta. O sea, aquí hay, perdón, un montón de preguntas, un montón de análisis. O sea, si viéramos cuántas preguntas hay acá, solo acá creo que habían, vamos a ver, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28. ¿Sí? Y eso que este es relativamente corto. Voy a enseñar uno de los que tengo aquí, porque aquí no, obviamente no los tengo, no todos los hemos hecho acá, hay un montón que hemos hecho en papel. Déjenme ver, COP se llamaba este. Ahí está. Miren esto de acá, tenemos aquí todas las posibles causas, pero miren, aquí tenemos uno, ahí tenemos otro análisis, que es esto que está acá es un análisis, esto que está acá es otro, ahí tenemos otro, aquí tenemos otro, ahí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Y miren que hay un montón de flechas, ¿sí? Que comparan unos con otros. Entonces, aquí hay un montón de análisis, en realidad hay un montón o no, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, no, ahí eso lo vamos a ir viendo después. Solo quería que vieran ustedes que sí hay bastante trabajo que hacer acá. ¿Verdad? Estos son otros ejemplos, ya están resumidos, simplificados, solo para tener digamos, como los bloques de los por qué, pero en realidad es un montón de trabajo que se debe de hacer ahí. Entonces, vean, pues aquí tenemos como primera instancia las herramientas que más utilizamos. Lluvia de ideas, diagrama de afinidad, técnica multivoto. El Ishikawa también se utiliza como un diagrama de afinidad. Entonces, podríamos decir que tenemos hasta acá. Esto es como una secuencia bien frecuente. Hago lluvia de ideas, hago diagrama de afinidad, hago multivoto. Luego de esto hago el por qué, o el 5 por qué. Lástima que aquí no voy a agregar por qué. Vamos a agregarlo acá. Why, porque a mí no me gusta el 5 por qué como tal. La variante que yo les digo se llama por qué, o why, ¿verdad? Puede ser que tengamos el diagrama SIPOC, tenemos diagramas de flujo de proceso, y si bien no es tan común en esta metodología, la cuestión es que cuando uno ya sabe estadística, sí o sí va a utilizar estadística todo el tiempo, ¿verdad? Y aquí hay otras ya un poquito más de Six Sigma, más complejas, como pues del cliente, análisis Kano, árbol de los CTQs, y podrán haber por ahí algunas otras, ¿verdad? Luego el paso 3, que es validar la causa raíz. Aquí
¿Qué es lo que buscamos? Después de tener estas potenciales, lo que vamos a hacer es decir, ok, ¿será que estas, miren, estas potenciales son estas que, ah, sí, estas tres que están acá son estas que están acá, si no estoy mal. Ah, sí, solicita muchas habilidades, pues a ver, no se encuentran los candidatos, muchas habilidades, ahí está, muchas habilidades, habilidades técnicas específicas y no tienen bien definido el proceso, ¿sí? Ojo, porque aquí este ejemplo está hecho, ¿verdad? Solo de una parte del análisis como tal, ¿sí? Quiero ver acá, así, bueno. Entonces, estas tres ya están redactadas acá y lo que hacemos es, ok, eso es lo que como equipo suponemos que son las causas, por eso se les llaman causas potenciales o que según el análisis que hizo el equipo, potencialmente son causas raíz, pero no tenemos la evidencia y no lo hemos comprobado. Entonces, para eso utilizamos una matriz de validación de causa raíz, que es básicamente el paso 3. Es como quien dice someter a un test en donde nosotros vamos a evaluar y vamos a realizar acciones para comprobar si esto es cierto o no. Entonces vean que aquí tenemos la potencial causa, aquí tenemos la relación causa y efecto. Si esto sucede, entonces va a suceder Y. Y recordémonos que Y es el resultado que queremos mejorar. Por lo tanto, la Y va a estar, ¿verdad? Dentro de la reacción del problema. Entonces lo que hacemos es decir, ok, si esto pasa, entonces se va a ver reflejado en el problema que tenemos. ¿Qué vamos a hacer para comprobar que esto es cierto o para comprobar que no es así? ¿Verdad? Y aquí hay varias situaciones. Puede ser que nosotros como que no tengamos mucho conocimiento en realidad de qué estará sucediendo y pues vamos a comprobar aquí a ver si es cierto o no. En algunos casos, ¿verdad? Lo que queremos es que básicamente ya sabemos que esto sí es cierto, pero lo que pasa es que queremos dejar evidencia de que sí. Y en algunos casos, o sea, por eso buscamos la respuesta sí, de que sí es causa. Pero hay casos en los que lo que necesitamos es descartar algo. Entonces ahí lo que esperaríamos es que la respuesta sea no, ¿verdad? Entonces, dependiendo, aquí en este no está ordenado, esta columna va primero. Solo es cuestión de cambiar las columnas. Dependiendo de qué actividad hicimos, qué resultado obtuvimos, ¿sí? Vamos a saber si es causa raíz o no. Entonces, hacemos la actividad, vemos qué resultado y el resultado, vemos que evaluamos el resultado que obtenemos y eso nos va a decir, mira, o nos va a clarificar, mira, si es causa raíz, no es causa raíz. Un segundito. Entonces, básicamente, dentro de esta metodología, esta es la parte de análisis, o perdón, de validación de causa raíz. Ya vamos a ver más adelante que en la metodología de Mike, el 2 y el 3 es más, hay una parte que no se hace acá, que es la fase de la recopilación de datos, que es medir. Pero estas dos, básicamente, es de la fase de analizar y esto de acá es de la fase de definir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Está bien. Listo. Va. Mañana ustedes, o el objetivo es que ustedes mañana, yo les voy a dar un pequeño caso y que empiecen a utilizar esta metodología para resolver. Entonces, vean, pues, ya que encontramos, aquí está todo lo que les expliqué de la causa raíz. Aquí hay un ejemplo, tal vez, un poquito más sencillo. Vean, mi problema, recordemos, o aquí está más desglosado, que es este, el Y, demora en la prestación de un servicio. Tarda mucho tiempo. Posibles causas o potenciales causas, que es lo que vamos a tener en la potencial
para evitar confusiones. Y potencial causa es que el personal no está capacitado o que tienen mucho trabajo acumulado o que no existen procedimientos o no se miden los tiempos. ¿De dónde salieron estos? Hagan de cuenta que salieron de este análisis que hicimos acá, de la lluvia de ideas, lo clasificamos y luego hicimos el why y encontramos una posible respuesta. ¿Sí? Ok, ¿qué vamos a hacer? Para ver si el personal no está capacitado, lo vamos a ir a inspeccionar, vamos a ir a ver, a comprobar al lugar de trabajo. Trabajo acumulado, vamos a ver los roles y responsabilidades que se tienen dentro de la distribución de los puestos de trabajo. ¿Sí? Si no hay procedimientos, vamos a ir a ver. Y si no se miden los tiempos, pues bueno, vamos a crear un gráfico para ir viendo esos tiempos. ¿Sí? Esta es otra herramienta, esta es otra variante de la matriz. Nuevamente, lo que les quiero decir es que no hay una única matriz. De hecho, esto de usar una matriz de verificación de causa raíz es algo que yo aprendí a implementar. Esta metodología, déjenme ver, root cause, se los voy a mandar. También hay para que lo tengan. Este es el libro del que yo me basé para esta metodología, pero yo les estoy hablando que esto fue con el 2021 tal vez. Entonces yo la empecé a adoptar, ¿verdad? Porque no todos los proyectos eran de Mike. Pero esta, si ustedes son curiosos, se ponen a revisar qué es lo que se hace en cada una de las fases, van a encontrar que se parece, pero no es exactamente igual. Aquí están los pasos, miren. Paso 2, buscar causas. ¿Sí? Paso 3, buscar la causa raíz. Y 4, las soluciones. Pero espérense, vamos a ver si encontramos paso. Eh, eh, Esto debería ir más abajo. Vamos a ver. Es por acá. Aquí nos da varias herramientas. Ustedes pueden revisarse el librito y de repente aquí sería explorar la posible causa. Creo que por aquí estaría un poquito más arriba. Pero ustedes van a encontrar que no es exactamente igual a lo que yo les enseño. ¿Por qué? Porque básicamente fui dando cuenta que es más fácil estructurarlo, más fácil para que las personas lo entiendan y lo van adoptando. Entonces yo lo fui modificando. Miren, encontrar la causa raíz. Aquí es que es lo que vamos a hacer en cada fase. Aquí está, vamos a ver. Ahí está. Categorizar en un grupo las posibles causas, construir un árbol de causa raíz, analizar las posibles causas y vamos a ver qué más. Lo que quiero ver la diferencia entre el 3 y el 2. Yo lo fui adaptando, ¿verdad? Aquí están los 5 porqués. Aquí está el ejemplo. Aquí dice cómo irlo utilizando, pero vean que esto está en el paso 3. Yo el paso 3 lo resumí o digamos lo reduje, ¿verdad? A únicamente hacer la matriz de validación de causa raíz. Aquí creo que incluso no aparece este diagrama o esta herramienta. Aquí ya me aparece el paso 4. Estoy como en la 72. Quiero ver. Ay Dios, este es paso 2, debería de ser por acá. Ya ni me recuerdo de qué se trata, por qué lo tienen ahí está, en dos posibles pasos. Miren, el paso 2 es hacer el mapeo y una lluvia de ideas. Sí, eso es todo. No, no hace mayor cosa. Entonces yo lo fui acomodando a cómo en la práctica a mí me funcionó mejor. Entonces mi metodología de Cloudflare está basada en esta, eh, ay Dios, en esta metodología de ASQ, pero está adaptada porque ya al siguiente año dije la voy a ir adaptando, la voy a ir adaptando porque a veces no, y me di cuenta que la gente no la entendía tan bien y para mí era más fácil hasta que llegué y dije, bueno, en el paso 3 lo que vamos a hacer es únicamente validar cuál es la causa raíz y listo. Entonces esto me deja muchísima más claridad. De hecho, esta matriz, si yo no estoy mal, considering, ahí está, certification. Yo les voy a ir pasando un montón de bibliografía
Con eso vamos a ir construyendo incluso los notebook LM. Vamos a ver. Estar acá. Yes. Ahí está. Buscar Matrix. Ahí está. Matriz de selección. Pero antes debería de estar. No, entonces no sé si fue aquí. Sí, de esta me basé como en la matriz de solución, matriz de selección de solución, que es la que vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo recuerdo que también había una matriz acá, no estoy tan seguro. Aquí está, mire. Problema, posible causa, método de verificación. ¿Por qué? Miren, problema, posible causa. Por eso decía aquí posible causa. Lo que pasa es que esta no la uso tanto. Método de verificación, razón del método de verificación. ¿Sí? ¿Ya se verificó o no? ¿Sí? Observaciones, que es el resultado, es causa raíz o no. ¿Sí? Estas sí están basadas en esto de acá. Pero yo las he ido adaptando, porque como les digo, esta versión me gustó mucho, pero ya casi no la utilizo, porque a mí me gusta más plantearlo como esta que nosotros vimos acá. Se parece, sí, pero no es exactamente igual. Aquí me pregunta la relación o la hipótesis de la relación causa y efecto, qué voy a hacer para validar el resultado y si es causa o no. Son muy similares con algunas pequeñas variantes, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo esto de acá y nos decía, hay demora en la prestación del servicio por personal no capacitado, entonces hay que ir a verificar que a esta, solo lo que me falta, esta no lo tiene, yo le agrego una columna de quién es el responsable y cuándo lo va a hacer. Sí, entonces se hace la inspección. ¿Por qué vamos a hacer una inspección? Porque una inspección nos va a permitir conocer si el personal hace las actividades de la forma, entre comillas, correcta. Observaciones. El personal sí tiene las competencias, pero no sigue las instrucciones. O sea, no es cuestión de capacidad, de capacitación, perdón. O sea, las personas sí saben. Lo que pasa es que no lo ejecutan, pero no es porque no haya recibido capacitación. Por eso dice, tienen las competencias, pero no sigue las instrucciones dadas. En otras palabras, es una cuestión más, entre comillas, de no querer hacerlo o de rebeldía, ¿verdad? Entonces, ya se verificó, sí, y se identificó que no es causa raíz. Acumulación de trabajo. Se revisaron los roles y responsabilidades para conocer cómo está distribuida la carga de trabajo. Se encontró que las cargas de trabajo están mal distribuidas. Podríamos utilizar una matriz de asignación de responsabilidades para modelar esa carga, ¿verdad? O distribuirla bien. Y entonces esta sí es causa raíz. Entonces cuando llegamos a este punto, si hemos hecho bien el trabajo anterior, que es donde hay muchísimo esfuerzo, aquí ya es relativamente más fácil eh, de poder tomar decisiones, ¿sí? Ya está todo más estructurado, entonces es un poquito más, como quien dice, fácil. Pero detrás de esto, o sea, hasta acá, a llegar aquí, requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Pero esto es de otro proyecto que hicimos. Aquí solo se repite porque no está dividido como en este caso, ¿verdad? Tendría que buscar cómo unir estas de aquí. Eh, Aquí esta cosa me hace estorbo. Combinar celdas. Ahí está. Ya así es como voy mejorando las presentaciones porque me voy dando cuenta de cositas mientras voy explicando y una vez aprovecho. Solo que aquí se me repitió 3 veces. Entonces, eliminar este de acá y vamos a colocar este acá al centro y vamos a cambiar el tamaño del otro. Ahí estamos. Entonces tenemos mucho producto defectuoso. Eso es de una fábrica, ¿sí? Posible causa, falta de parámetros estándar de la máquina, falta de procedimientos de operación o procedimientos de cómo hacer las cosas para las personas y no los han capacitado.
Método de verificación, análisis estadístico de una proporción. Aquí hacemos de dos y de una proporción, de dos y de una proporción. Esta es pura estadística, ¿sí? Este es un proyecto nivel Black Belt. Luego, el razón del método de verificación, se compara el proceso antes de la prueba piloto y versus el objetivo. Luego aquí se compararon el número de defectuosos antes y después de realizar modificaciones en el proceso, e igual acá. Solo que aquí se modificó la máquina. No, pero ¿cómo hacen las? Sí, no, perdón. Aquí es cómo hacen las cosas las personas y aquí es la parte como de la capacitación. ¿Se verificó? Sí. ¿Notas qué resultado se obtuvo? Si es causa raíz, se redujo la cantidad de defectuosos a menos de un nivel 4 sigmas. 6.210 partes por millón es un nivel 4 sigmas. ¿Sí? Sí, es causa raíz e incluso logramos hacer reducciones si es causa raíz y en todos los casos logramos obtener un nivel más allá o un nivel mejor del 4 sigma esperado. Solo con hacer unas eh, pequeñas mediciones y pruebas. ¿Sí? ¿Qué herramientas tenemos para el paso 3? Tenemos también, bueno, aquí el multivoto, el Pareto, pero esta es la más importante para mí. Claro, tenemos histogramas, estudios de capacidad del proceso, que es para complementar, pero esto es más Six Sigma. Árbol CTQ también, esto es más Six Sigma a nivel Black Belt. Un plan piloto, que es para hacer pruebas, ¿sí? Y el uso de estadística, que esto también es de DIMAC, ¿sí? Entonces, hasta acá es donde está la parte con mayor carga y digamos para el curso y para el análisis, sí, es la más cargada y la más compleja. Encontrar soluciones, digamos que es relativamente más sencillo. Como ustedes veíamos lo de la puerta que se me cerraba, perdón, la semana pasada, que fue martes, ¿verdad? Y pues las posibles soluciones era lo que yo les preguntaba. Ustedes me decían, hay que poner aire acondicionado, eh, hay que poner una ventana, y no me recuerdo qué más cosas, ¿verdad? Yo les decía, ok, solo les pongo una piedra o agarré el bote de basura que estaba a la par y lo puse ahí. Pero entonces, cuando uno ya conoce la causa, es como más fácil de poder identificar cuáles son las soluciones. Lo que sucede es que se vuelve complicado porque en algunos casos, ¿verdad? Que la gente haga las acciones, ahí está el problema. Esa es la parte difícil. Hay que ir a evaluar, hay que hacer un nuevo procedimiento. ¿Quién lo va a crear? ¿Quién va a ir a revisar? Entonces, la gente se responsabiliza entre comillas, pero después ya no hace las cosas. Por eso es de que es bien importante que cada actividad tenga un responsable y una fecha. A mí me ha pasado un montón de veces que me dicen, mira, lo tengo para el lunes 19 de enero. Y llego hoy y me dicen, mira, fíjate que no puedo, entonces mejor ponémelo para el que sería 19 más 7, 26. Ponémoslo para el 26 de enero y luego llego el 26 y me dice, fíjate que no pude para la otra semana. Y así lo van postergando y postergando y postergando. Entonces eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, sí hay que preguntarle a las personas qué sí pueden hacer. A veces le dan a uno fechas que uno, entre comillas, quisiera escuchar, aunque sepan que no las van a cumplir. Y no ese es el enfoque, ¿verdad? Es ok. Ahora, ¿cuándo sí consideras que va a estar? Y si no, ¿por qué? ¿O qué necesitas? ¿O qué habría que hacer para que esto funcione? Entonces, ahí es donde se vienen otro montón de retos, ¿verdad? Dentro de la realización de los proyectos. Pero aquí como estamos en versión curso, realmente no nos topamos con nada de eso, por eso es que no logramos ver o palpar que allí hay un verdadero reto, ¿sí? Entonces, por eso es que ya en el paso 4 es encontrar cuál es la posible solución. Y vean, aquí hay esta diapositiva debería estar oculta, pero es básicamente el flujo. Encontrar soluciones, porque esto es del paso 3 de los 4 bloques. Posibles soluciones, seleccionar, poner a prueba las soluciones para ver si de verdad funcionan y hacer el plan de acción e implementar. ¿Sí? Ese es el paso
4 acá. Pero lo primerito que vamos a hacer es hacer un listado de las posibles soluciones, ¿sí? Otra lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas, como en el análisis de causa raíz, no es que las vayamos a clasificar, bueno, sí las podemos clasificar con diagrama de afinidad y todo esto, pero más que eso lo que vamos a hacer es evaluarlas. Yo siempre utilizo un primer filtro para poder evaluar si sí o si no. Y vean, aquí tenemos este esquemita que es bien sencillo. Tiene dos ejes, el eje Y, que es qué tanto elimina o qué tan importante es para eliminar la causa raíz o qué tanto impacto tiene en la eliminación de la causa. Y la parte de abajo, el eje X, es la viabilidad. Entonces, este esquema tiene estas tres eh, como fases o partes. Aquí tenemos primero lo que sí deberíamos de hacer, lo prioritario, porque es lo más viable y lo que más va a ayudar a eliminar la causa. Aquí está lo que puede ayudar a eliminar la causa, pero no es tan viable. O lo que sí es muy viable, pero no va a eliminar del todo la causa raíz. Y todo esto que está acá, ¿sí? Son aquellas soluciones que pues probablemente son poco viables y tienen poco impacto, o que podrían tener mucho impacto, pero son realmente muy poco viables. Entonces, lo que hacemos es que entre el equipo vamos evaluando, ¿verdad? En dónde deberían de ir estas causas o dónde deberíamos de, según la evaluación con el equipo, la situación y todo esto, en dónde podríamos ir colocando de acuerdo a la viabilidad o a la facilidad de implementación y el impacto que vaya a tener. Entonces, la idea es identificar cuáles están en esta zona, sí, porque son las principales a implementar y quizás algunas de las que pudieran estar en esta zona. ¿Sí? Entonces, eso es la parte de la priorización de las ideas. Claro, puede ser que este esquema de dos dimensiones, de viabilidad o facilidad y el impacto sea algo muy reducido, o sea, muy sencillo, pues, y tengamos que usar un segundo filtro, ¿verdad? Que eso también suele suceder, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer después de eso? Ok, ya que seleccionamos qué vamos a implementar, esto era lo que yo les platicaba en en la clase del lunes pasado, creo que fue, que por un lado tenemos que tener las soluciones. Miren, considerar otros proveedores, esta es la solución, pero esta solución lleva una serie de actividades. Aquí está pues, relativamente sencillo en 4 grandes actividades y cada una de ellas podría hacerse, por ejemplo, en un lapso de una semana, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está, ¿quién del equipo va a ser el responsable de implementar? Aquí está la fecha en la que debería de estar implementado, o la fecha límite, y aquí la fecha en la que realmente lo implementó. ¿Sí? Y aquí, observaciones, si digamos no se cumplió con la fecha, ¿por qué no se cumplió? Si no se completó la actividad o si no se hizo en 100%, ¿por qué no se hizo? Cualquier otra observación que pudiera ser necesario, ¿verdad? Y básicamente esto es el paso número 4, ¿verdad? Es identificar cuáles son esas posibles eh, eh, soluciones, luego ya implementarlas. Tal vez hay una parte acá que no aparece per se, por lo mismo que yo les mencionaba, es el plan piloto. El plan piloto es, hago una prueba en pequeñito, ¿sí? Solo para validar si funciona o no funciona la solución, ¿verdad? Porque a veces podríamos decir, ok, vamos a comprar un nuevo software de un CRM. Sí, es que yo he escuchado que este es bonito y entonces comprémoslo y lo compramos y nos costó 100,000 quetzales y después cuando vimos no se podía conectar, cuando lo quisimos utilizar resulta que no se puede conectar al ERP. O sea, ahí ya se nos cae todo y gastamos un montón de plata, ¿sí? Pero si yo pido un demo para probar y entonces pruebo a hacer la conexión y ahí me doy cuenta que ese no es compatible con el CRM, no se puede conectar, pero con el ERP no se puede conectar, etcétera. Yo digo, ok, bonito, pero
pero no me va a funcionar porque necesito hacer una conexión y no se puede, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que validar y para eso se hace una prueba piloto. Ojo, y se los digo porque el año pasado los alumnos me entregaban el plan de trabajo y le llamaban prueba piloto. No es así. Prueba piloto se hace 15 días, una semana, una cosa así. Es muy pequeñito, ¿verdad? Otra parte importante es que yo siempre llamo o le llamo solución, pero la solución quiere decir o para mí tiene un significado integral. Es decir, para mí todo lo que esté acá es la gran solución. Pero claro, eso está dividido en 4 soluciones específicas. ¿Sí? Entonces, independientemente si decimos que son varias soluciones o si es una sola, no importa, ¿verdad? Al final de cuentas, todo esto que esté acá va a estar descrito como la solución o las soluciones. Ahora, ya viendo individualmente, una causa raíz puede tener una o más soluciones, ¿sí? O puede ser que una solución también, ¿verdad? Impacte a una o más causas raíz, también podría ser. O sea, no quiere decir de que una sola causa, una solución. Pueden haber 3 causas y puedo tener 5 soluciones, o puedo tener 4 causas y puedo tener 2 soluciones y con eso las abarca. ¿Verdad? Entonces, no nos tenemos que guiar por eso. Tenemos que guiarnos por identificar cuáles son las soluciones que van a eliminar la causa raíz, porque eso es lo que nos interesa, eliminar la causa raíz, ¿verdad? Y luego, pues, por eso hablábamos acá de las herramientas de priorización, esta es la más esencial, hay una que vamos a ver, eh, esta es otra esquemita, hay otra que vamos a ver en, en la metodología de Mike, pero pues es ahí de alguna manera una variante, ¿sí? Luego el paso 5, básicamente, como les mencionaba, es hacer ese plan de mejora. ¿Verdad? Entonces la diferencia es que este es paso 4, ya con las actividades, esto es el paso 5. Únicamente desglosar ese plan de trabajo. Vean, aquí tenemos otra vez el 5W más H, a mí no me gusta usarlo. Plan de acción, este sí me gusta, que es como lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Cronograma o diagrama de Gantt. Y esta es otra herramienta que ya tengo muchos años de no utilizar. Y por último, vamos a evaluar el resultado. ¿Sí? ¿Qué cabe aquí? Únicamente, recuérdense, comparar el antes versus después y evaluar si logramos cumplir con el objetivo. Por ejemplo, este era el consumo de cierta materia prima o aditivo o lo que ustedes quieran. Antes y en promedio era 600 y luego de la mejora, ahora solo necesitamos 100. Eso quiere decir que pasamos de tener 600 de consumo a tener únicamente 100 de consumo. Quiere decir que el tamaño de la mejora fue 500. Quiere decir que ahora tenemos 1 de cada 6, logramos reducir 5 de cada 6 que utilizamos. Básicamente tenemos una mejora del 83.33%. ¿Sí? Y luego vamos a ver el objetivo. ¿Cuánto decía el objetivo? Si el objetivo era aumentar la satisfacción del cliente, yo creo que esto definitivamente no va a servir, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un proyecto que vaya con el objetivo. Entonces, si el objetivo era disminuir los costos por consumo de cierto aditivo, aquí lo logramos reducir en un 83% el costo. Quiere decir que si nosotros gastábamos $100,000, digamos, podría ser por mes o por año, etcétera. Ahora solo vamos a gastar 100 dividido menos 83.33. Ahora solo vamos a gastar 16,670. 70, digamos, por mes. ¿Sí? Entonces tuvimos un ahorro de 83,333 o algo por ahí, dólares.
Entonces, esto es lo que buscamos básicamente en nuestro paso número 6. O estos, por ejemplo, que es el tiempo de ciclo, cuánto tiempo se tardaba antes de hacer el proyecto, luego se empezaron a hacer o a tomar acciones para mejorar el proceso. Lástima cómo cuesta que nos salgan las líneas. Y ahora vean qué gran diferencia hay entre esto. Claro que aquí no es inmediato, es la diferencia entre esto, aquí fue como lo logramos reducir y aquí es donde ya está empezándose a estabilizar. Pues aquí obviamente tenemos una mejora eh, que se puede ver fácilmente. ¿Verdad? Al final ese es el objetivo. ¿Sí? Y básicamente, miren, dentro de las herramientas, plan piloto, Pareto, gráficos de barra, histogramas, eso es estadística, gráficos de controles, estadística, plan de control, etc. O sea, básicamente, eso es lo que hacemos en una metodología RCA. Y quiero regresar acá. Si ustedes se dan cuenta, pasar o explicarles estos 4 pasos me llevó como 15, 20 minutos, si no es que menos. Sí, porque la parte difícil donde está el trabajo duro es acá. Pero esto es en cuanto al trabajo, ¿cómo podríamos decir? Trabajo de oficina o trabajo, ay Dios, no sé cómo es cuál sería la palabra, ¿verdad? Pero es básicamente eh, el esfuerzo mental. O el trabajo de campo. El trabajo de campo es la implementación. Esto es el trabajo como de oficina, no de oficina, sino desde mi perspectiva, aquí es donde le tenemos que meter duro al análisis y a la pensada. Sí, aquí vamos a ponerlo así, gracias ahí por las palabras, vamos a ponerlo así sencillo, que lo entendamos todos. Aquí es mucho de pensar y aquí es de hacer. Entonces, claro, hay retos en los dos lados. Los retos de pensar es que entendamos bien la metodología, que ojo, lo de pensar también abarca esto. Pero aquí es donde hay más esfuerzo en pensar, no quiere decir que no se va a pensar en todo lo demás y que tampoco se va a hacer, pero aquí es donde está la parte más complicada. Miren ustedes, a veces esos análisis de causa raíz a mí me han llevado 3 semanas, 4 semanas trabajando con los equipos, o sea, no crean que uno se sienta 2 horas y ahí aparece la magia, o sea, sí es agotador, ¿verdad? A veces pasa uno 4 horas ahí metido, cansa mucho, te salió uno, la verdad es que ahí es donde duele la cabeza a veces, ¿verdad? Pero acá los retos son diferentes. Aquí el reto es cómo lograr que las personas hagan las cosas. Y aquí también van otras cosas como la gestión del cambio. O sea, si la gente no quiere hacer algo, por muy bonito que sea el plan, por muy bueno que sea, no lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Entonces hay que trabajar en otras cosas. ¿Cómo trabajamos esa gestión del cambio para hacer que las personas estén de acuerdo en ejecutar las actividades para cambiar el proceso? Porque mucha gente dice, yo así lo he hecho siempre. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quitamos eso? Entonces, y la otra es que pasa cualquier cantidad de cosas, que hay feriados, que hay asuetos, que hay reuniones con gerentes y que no pudieron y que tuvieron que irse de viaje, que están en otra planta, que están en otro lado. Pueden pasar que hubo rotación de personal, que se fue de vacaciones, puede pasar cualquier cosa. Entonces, en toda la metodología, porque eso también aplica a Six Sigma o a DMAIC, en toda la realización del proyecto hay muchos desafíos, ¿verdad? Lo que pasa es que son un poco distintos en cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, la idea era hoy explicarles esto para que mañana empiecen a hacer ustedes la resolución de caso dentro de clase. Lo más probable es que mañana, pues ya, bueno, no es lo más probable. Mañana tenemos clases presenciales y pues ahí vamos a ir trabajando en esto. ¿Oyeron? Entonces, mañana van a tener, estoy seguro, muchas dudas, porque ahorita solo les expliqué rapidito el overview de todo esto. Que mañana que vean el pequeño caso que no se centren tanto en el caso per se, sino enfóquense más en entender la secuencia de cómo ir haciendo las cosas, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. ¿Vamos bien? ¿Algún No, comentario? Mire, ingeniero licenciado, va muy rápido, mire, no le entiendo nada. O sea, cuéntenme también ustedes lo que pasa Ingeniero, por su mente. Sí, Ramos. qué montón vimos hoy. Me duele la mano, escribí mucho.
No, hombre, Em, esto fue rapidito, déjate cosas. Hay No fue algunas cosas que mucho. no apunté porque se me fueron las presentaciones, pero me dio pena interrumpir, No, entonces, hombre, dos cosas. Interrumpan y ustedes traten de ir anotando. Yo empecé hoy a ver algunas anotaciones y sí, vi una muy bonita, hasta con esquemas, qué chilero, pero vi otra que era solo una página, pues. Tampoco se trata de que ustedes anoten todo, ¿verdad? Pero sí que van anotando cosas. O sea, tampoco es que tengas que anotar toditito Ramos, ¿verdad? Pero tampoco que me entregues solo una paginita así con un par de cositas que yo sé que hubo más que eso, ¿verdad? Entonces, claro, no les voy a decir, mira, ¿por qué no hiciste el gran apunte y tenés cero, ¿verdad? Pero la otra es, interrumpan, o sea, de eso se trata, porque no tiene tanto sentido, porque a mí en primer lugar me gusta hablar y yo agarro como decíamos en mi pueblo, agarro la vía y me voy y sigo, ¿verdad? Pero si a mí me interrumpen, buenísimo, o sea, no tengan pena con eso. Y la otra cosa es que, miren, aquí no, aquí todos, y cuando yo estamos aprendiendo, porque o sea, pues estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas, no hay respuestas malas, o sea, yo no les voy a bajar puntos porque no me dieron la respuesta correcta, no voy a pretender hacer eso cuando estamos en un proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿verdad? Entonces, Ramos, no te preocupes tanto así, no hay que afligirse tampoco, ¿verdad? ok.